Bueno chicos, espero que estén todos muy bien. Ahora vamos a ver los ángulos adyacentes y opuestos por el vértice. Recordando un poco que ya explicamos lo que eran los ángulos adyacentes, ¿sí? Que tienen esta forma, que la suma de este ángulo más este ángulo siempre me va a dar 180 grados. Por lo tanto es suplementario, ¿sí? Que quiere decir adyacente, que son consecutivos, ¿ven? Que están pegados. Este lado pertenece a este ángulo y también pertenece a ese ángulo. Por eso dice que son consecutivos y suplementarios. También otra cosa que vamos a ver ahora son los ángulos opuestos por el vértice. ¿Qué quiere decir? Que tiene el vértice, que es acá, ese puntito, ¿sí? Que tienen ahí, en común para este ángulo, para este ángulo, para este ángulo y para este ángulo. ¿Ven? Dos rectas forman 4 ángulos en total. ¿Cuáles son los que son opuestos por el vértice y los que están uno al frente del otro? Este ángulo al frente del otro. Miren, ¿cuáles son acá opuestos por el vértice? Tengo este ángulo que lo vamos a llamar alfa y este ángulo que lo vamos a llamar beta. Estos dos ángulos son opuestos por el vértice. ¿Cuál es el vértice? Este que tengo acá. Entonces, este ángulo es opuesto con este. Y para que tengamos en cuenta, los ángulos opuestos por el vértice deben ser iguales, ¿sí? Es decir, que tienen la misma amplitud. Si este ángulo mide 135 grados, ¿cuántos grados va a medir este si son iguales? Y lo mismo, 135 grados. Miren ahora, ¿cómo hacemos para saber cuánto miden los otros dos ángulos? Si ustedes tapan de esta forma, miren, si ustedes tapan así, de esta forma, ¿qué ángulo se forma ahí? ¿Lo ven? Un ángulo suplementario, un ángulo adyacente, sí, está pegado. ¿Cuántos grados mide? Y acá está acá, 180 grados. Así que si yo saco 180 grados, ¿no es cierto?, menos 135 grados, que es el ángulo que yo tengo ahí, este ángulo me va a dar una amplitud de 45 grados. ¿Lo ven? Porque yo tapé así. Si este ángulo me da 45 grados, ¿cuánto me da el ángulo que está al frente, que es opuesto por el vértice? Y va a tener la misma amplitud, 45 grados. ¿Vieron que es fácil encontrarlo? Es muy fácil. Ángulos opuestos por el vértice, ¿sí? No se olviden de eso. Miren, ahora vamos a hacer la actividad 41. Bien, como les decía, vamos a hacer la actividad 41. Miren, vamos a ir completando este cuadro, ¿sí? Toda la fila. Como dato, me da que ese ángulo alfa mide 35 grados. Entonces, me guío por este gráfico. El cuadro me dice que ese ángulo mide 35 grados. ¿Lo ven? Si el que está al frente es opuesto por el vértice y tienen la misma amplitud, ¿cuánto mediría pi? Y va a medir lo mismo, 35 grados. Entonces, yo voy a agarrar acá el cuadrito. Pi va a medir 35 grados. Miren ahora, ¿cómo encuentro alfa y lambda? Si yo tapo de esa manera, a ver que tapo mejor. Miren, si yo tapo de esa manera, ¿qué ángulo se forma ahí? ¿Lo ven? De ahí hasta ahí. Y un ángulo suplementario, ¿sí? Adyacente, porque es consecutivo. ¿Cuánto mide? Y mide 180 grados. Entonces, si de acá hasta acá mide 180 grados y le resto 35, ¿cuánto va a valer beta? Si ustedes sacan la cuenta, 180, ¿no es cierto?, menos 35 me va a dar 145 grados. Entonces beta va a medir 145 grados. Lo copiamos acá, miren, 145 grados. Y ahora lambda, ¿cuánto mide? Y si este ángulo mide 145 grados, ¿cuánto mide el ángulo del frente que es opuesto por el vértice? La misma amplitud, 145 grados. Entonces en el cuadrito vamos a completar con 145 grados.